Si hay un tiempo, resolveremos algunas dudas y si no, tienen la tarde de hoy para comentar algunas dudas, ya sea a mi chat, al chat personal o al chat de clases. Neonata, les voy a mandar también una lectura complementaria para que su examen lo saquen muy bien. Bueno, esta clase es importante porque nos va a permitir primero saber qué es lo que hacemos cuando piden una interconsulta de rehabilitación, cuáles son los objetivos y las intervenciones específicas y que puedan solicitar una interconsulta, además del motivo de alteraciones de la succión. Primero, la medicina de rehabilitación, la subespecialidad de rehabilitación neonatal no es algo nuevo, o sea, básicamente es algo que ya tiene de desarrollo entre 30 y 40 años. La medicina de rehabilitación como tal es una especialidad médica que está dedicada a la prevención y al diagnóstico y tratamiento de lesiones y padecimientos que pueden condicionar discapacidad. Es decir, todas aquellas enfermedades, principalmente de origen musculoesquelético y neurológico que condicionen discapacidad, son motivo de estudio de la medicina de rehabilitación. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estudio de la fuerza, del tono, del músculo, de cómo interacciona el sistema neurológico, y de todos los procesos que lo afecten y cómo lo podemos mejorar, podemos facilitar el funcionamiento y la integración del individuo. ¿Por qué es necesario un servicio de rehabilitación en el instituto y por qué no esperar hasta que los pacientes sean egresados para que sean referidos? Primero porque la carga de nacimientos pretérmino por año es grande, ¿no? Y son pacientes que son muy susceptibles, son pacientes frágiles, que son muy susceptibles de tener una discapacidad a largo plazo. Como ustedes saben, el aumento de la supervivencia también genera un incremento de la morbilidad y, por lo tanto, de los años vividos con discapacidad, lo cual disminuye la calidad de vida de estos pacientes y son cosas que son fácilmente prevenibles. Por lo tanto, los pacientes, el principal objetivo del servicio de rehabilitación en el INPER es detectar a todos los pacientes que tengan gran potencial de generar discapacidad secundaria a padecimientos de origen neurológico y musculoesquelético. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, la discapacidad por mucho tiempo se le denominó minusvalía o invalidez. Actualmente es más bien la interrelación entre tanto los factores personales como ambientales, así como la condición de salud, que generan una alteración de la función y las estructuras, que generan una limitación en la actividad y una restricción en su participación, tanto en su rol escolar, personal y social. Existe una clasificación que deben de conocer, que es la CIF, así como el CIE-10, que pertenece a una familia de clasificaciones muy grande. Se encuentra la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Es muy útil para generar información de salud y también para poder estadificar a los individuos, para incluso poderles dar, por ejemplo, un certificado de discapacidad o ayudar en la comprensión de la condición de salud del paciente. Les presento una gráfica de la estrategia mundial que mide cuál es el peso de la enfermedad, cuál es la carga de la enfermedad. Esto es para ambos sexos, todas las edades, no existen datos actualizados hasta el momento. Pueden ver que les subrayo en rojo toda la morbilidad neonatal y se los expresan de manera gráfica en una medida que se llama DALIS, es decir, años de vida vividos con discapacidad. Pueden ver que las alteraciones neonatales, secundarias del periodo neonatal, contribuyen en gran medida a que haya, bueno, con mucha discapacidad, ¿no? Incluso sobre enfermedades como el evento vascular cerebral e incluso la diabetes. Cuando ustedes buscan la nota de rehabilitación o cuando abren el expediente del paciente, al lado del número de expediente les aparece un círculo en color. El círculo en color indica un semáforo para riesgo neurológico y se otorga de la siguiente manera. Cuando está en verde,
Quiere decir que es un paciente que cuenta con criterios de ingreso al seguimiento pediátrico, pero que no cuenta con alteraciones en la evaluación. Es decir, tanto la exploración neurológica neonatal de Hammersmith como el análisis de movimientos generales, como la pauta de derivación, como los estudios de ultrasonido transfontanelar, etcétera, son normales. Sin embargo, por padecer o por tener factores de alto riesgo neurológico, como ser menor de 32 semanas, menos de 1.500 gramos o algún otro factor como crisis convulsivas neonatales, etcétera, están presentes, se les asigna un semáforo verde. Cuando se les asigna un semáforo amarillo, son pacientes que tienen alteraciones de succión. ¿Por qué la succión es un criterio de optimidad neurológica? Cuando la succión está alterada, esto es un factor de riesgo para padecer algún trastorno neurológico. Pacientes con síndrome hipotónico secundario a enfermedades neuromusculares, como los pacientes con miastenia gravis, o que presenten alteraciones leves y moderadas en la evaluación, tanto en el examen neonatal de Hammersmith como en la evaluación de movimientos generales. Cuando la evaluación arroja que tienen alteraciones severas y estas se acompañan de infecciones del sistema nervioso central, estancia hospitalera prolongada, encefalopatía hipóxico-isquémica, mielomeningocele, son pacientes que directamente les asignamos un semáforo rojo. El análisis de movimientos generales nos permite estadificar qué pacientes no solo tienen un alto riesgo neurológico, es decir, de padecer algún trastorno neurológico, sino a aquellos pacientes que tienen ya específicamente un alto riesgo de parálisis cerebral. Se quedan sin semáforo aquellos pacientes que tienen alteraciones sindrómicas como síndrome de Down, síndrome de Noonan, ¿no? O alteraciones musculoesqueléticas que van a requerir seguimiento de nuestra institución. Musculoesquelético, ¿a qué me refiero? Displasia del desarrollo de cadera, pie equinovaro, por ejemplo, luxación de rodilla o alguna hipoplasia de radio, etcétera, alguna cosa por la que nos consulte, pero que básicamente no va a necesitar o no es posible darles un seguimiento en esta institución. Ahora, cuando nosotros observamos a un paciente hospitalizado y nos piden una interconsulta, lo primero que llegamos a hacer es evaluar cuáles son los factores de riesgo con los que cuenta. Realizamos un análisis de movimientos generales que se realiza a través de la toma de video, que creo que es algo que no han visto muy frecuentemente últimamente por las dificultades, ¿no? De las áreas para poder realizar la grabación, pero sí debieron de haber visto a alguno de sus compañeros ayudarme en la toma de video. Esto y la proforma corta del examen neurológico de Hammersmith nos permite estadificar si las alteraciones neurológicas, tanto funcionales y estructurales que se presentan, nos permiten ya otorgar un semáforo. En este caso, por ejemplo, tenemos este paciente que tiene 27 semanas, 830 gramos, que tiene una hemorragia intraventricular grado 3 del lado derecho, ¿no? Que ya se identificó una leucomalacia de tipo quística y que además tiene 114 de días de estancia intrahospitalaria. A pesar de que la evaluación a las 32 semanas cuenta con un pobre repertorio, que es, si recuerdan, la clase de diagnóstico temprano es una alteración leve o moderada, pero nosotros realizamos el examen neonatal de Hammersmith y podemos ver que está subóptimo con respecto a la edad, entonces otorgamos un semáforo de riesgo, considerando que este paciente sí tiene un alto riesgo de discapacidad. Entonces, son pacientes susceptibles de intervención. ¿Cuáles? Así como hay criterios para transfundir un paquete de sangre, también hay criterios para dar la terapia. ¿Cuáles son los criterios? 1, que al menos tengan ya 2 semanas de nacimiento para que haya recuperación de peso al nacer y resolución de las comorbilidades más agudas. Al menos con una edad gestacional de 32 semanas, con algunos asteriscos, sobre todo si detectamos pacientes que son susceptibles de rehabilitación oral prealimentación, que podemos darlo antes de las 32 semanas. Que haya estabilidad hemodinámica, que haya una buena regulación autonómica, es decir, que el contacto, tanto frecuencia respiratoria como frecuencia cardíaca, como temperatura, se encuentren estables, y se puede dar incluso la intervención con ventilación, siempre y cuando la FiO2 no sea, siempre y cuando la FiO2 sea menor de 40 y haya una saturación al 90%.
Ahora, identificar importante si el prematuro se encuentra organizado o desorganizado. Este es un término que se estableció por la doctora Als, más o menos en 1986. La doctora Als fue la que creó el sistema NITCAP. La organización está basada en algunas esferas como la esfera motora, la esfera autonómica, la esfera de regulación de estado. Cuando estas esferas se encuentran adecuadas, entonces tenemos un paciente organizado, que es una terminología común que escuchan en enfermería. ¿Qué significa un paciente desorganizado? Es decir, que hay inmadurez pulmonar, que hay maduración cerebral incompleta, que la movilidad es limitada, que hay inmadurez de los sistemas sensoriales, así como son más susceptibles a los efectos adversos de medicamento, ¿no? Como tienen síndromes de abstinencia, por ejemplo, o que hay una contención emocional deficiente, aquellos pacientes que están muy irritables todo el tiempo, incluso durante el cargado, o pacientes que tengan un ambiente adverso en el hogar y que manifiesten lo anterior. Esta es la definición de un recién nacido, un prematuro frágil o desorganizado. Un prematuro organizado es un prematuro ideal. Esto está basado en la teoría sinactiva y la teoría dinámica. Entonces, la doctora Als detectó que existían diversas esferas, ¿no? La esfera autonómica, la esfera motora, la esfera de regulación de estado, ya sea despierto, somnoliento, dormido, una esfera que favorece la atención y la interacción. Todos estos son sistemas. Pueden ver que son círculos de adentro hacia afuera. Estos sistemas se relacionan de manera jerárquica, es decir, primero tiene que estar regulado el autonómico para que el motor se pueda regular. Y si está regulado el motor, entonces se puede regular el estado, y si está regulado el autonómico, el motor y el estado, entonces puede favorecer la atención. Estos sistemas van madurando conforme pasa el tiempo, ¿no? Esto es lo que quiere decir esta figura. Y también los sistemas van madurando de acuerdo al ambiente. Al inicio, solamente el sistema autonómico se encuentra regulado desde la concepción hasta el ambiente intrauterino, y posteriormente, cuando están fuera de mamá, entonces el ambiente extrauterino va a permitir la maduración de los demás sistemas. Durante la evaluación es importante reconocer cómo se encuentran estos sistemas. Por ejemplo, en el caso hay un paciente que se encuentra en la UCIREN, en la cama 13, se llama Mark Adam Holguín. Él es un paciente que desde el inicio había estado en vigilancia por taquicardia, ¿no? Por taquicardia que aparentemente no tenía ninguna causa, lo vio cardio varias veces, realmente no necesitaba manejo con propanolol, apenas si le detectaron un conducto arterioso muy pequeño, ¿no? O sea, realmente que no tenía repercusión hemodinámico, pero al contacto se desencadena la taquicardia. Incluso cuando estamos trabajando durante la terapia, se manifiesta. Y si este sistema no está bien regulado, entonces el sistema motor que nosotros necesitemos para que regule la parte de la succión también va a estar disminuido. Por lo tanto, este paciente sí por eso no hemos logrado la alimentación completa por succión con él, porque el sistema autonómico aún no se encuentra bien regulado. Entonces, hay que favorecer intervenciones para regular el sistema autonómico y que nos permita avanzar en nuestras metas de tratamiento. El recién nacido no se encuentra solo, ¿no?, en la unidad de cuidados intensivos, sino que también existe un ambiente propio de la unidad de cuidados intensivos que forman ustedes, ¿no?, los médicos adscritos, las enfermeras, el personal de nutrición, el personal de limpieza y en menor medida ahora por el COVID, con los padres. Dependiendo del ambiente de la unidad de cuidados intensivos y dependiendo del ambiente también familiar y de casa, es conforme se van a ir adquiriendo las actividades o las funciones del neonato. En los sistemas que ya les comenté, el sistema neuromuscular, musculoesquelético, cardiovascular, intertegumentario, el movimiento neonatal y el control postural, la memoria, el aprendizaje de asociación y en los canales de comunicación. A se le denomina teoría dinámica, es decir, que
el recién nacido va a adquirir todas sus funciones de acuerdo a cómo se encuentre el ambiente en la unidad de cuidados intensivos y el ambiente que tenga por parte de los padres. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que favorecen el neurodesarrollo? Varias veces he dado, les he presentado esta fotografía y siempre les pregunto que cuáles son los cuidados que favorecen el neurodesarrollo en esta fotografía y difícilmente los identifican. Entonces no quisiera dejar pasar esta oportunidad para recordarles que los cuidados que favorecen el desarrollo son: 1, conocer acerca del neurodesarrollo; 2, la limitación, el cuidado del ambiente, es decir, sonido, luz, contacto, la parte de audición, incluso la parte de movimiento y la parte de olfato, son partes que son importantes cuidarlas. Ahorita vamos a ver cómo se gradúan los estímulos. Otro, la cuestión del posicionamiento, la cuestión postural, es decir, cómo colocan el nido, ¿no? Si el paciente se lo colocan de manera adecuada. También eliminar los estímulos que sean nocivos para el paciente, como la cantidad de sondas, la cantidad de catéteres, la cantidad incluso del oxímetro de pulso que va a estar presente y que puede generar dolor. Otro cuidado que favorece el neurodesarrollo son los cuidados centrados en la familia. Los cuidados centrados en la familia posicionan a la familia como un principal factor, no solamente un receptor de informes, ¿no?, sino un participante activo dentro de las decisiones que se toman con respecto al desarrollo. En la unidad de cuidados, para terminar de favorecer el neurodesarrollo, se puede contar con personal que a veces se obvia en las unidades de cuidados intensivos, pero que es necesario, como los médicos especialistas en rehabilitación como yo, los terapeutas físicos, los terapeutas ocupacionales, e incluso hay terapeutas de lenguaje especializados que les permiten identificar a aquellos pacientes con alteraciones de succión que puedan necesitar algún estudio específico, e incluso se pueden alterar la consistencia de la leche materna para que no pueda condicionar aspiración o penetración. Los asesores de lactancia son fundamentales para la integración, para favorecer el apego a la lactancia, sobre todo durante las primeras fases, y la enfermera neonatal, que resulta fundamental. Dentro de las intervenciones, entonces, bueno, 1, ¿qué intervenciones puede haber por parte del servicio de rehabilitación? Intervenciones para el manejo no farmacológico del dolor. Recuerden que los estímulos, incluso como ruido excesivo, calor excesivo, frío excesivo, que haya compresión de articulaciones o músculos, que haya contacto sobre mucosa o piel, que haya presión sobre algún órgano interno, por ejemplo, intestino, que haya cuerpos extraños en la conjuntiva, pueden ser estímulos que generen dolor. Es decir, no solamente el estímulo doloroso típico está asociado a una reacción de dolor, sino también incluso el ruido excesivo puede disparar las vías de dolor. Sobre todo esto está asociado a los procedimientos diarios a los cuales son sometidos los recién nacidos prematuros, y esto sí genera efectos a largo plazo sobre la morfología del cerebro y los procesos de sensibilización periférica. ¿Cuáles son las fuentes de dolor? Aquí les señalo una fotografía en donde incluso la irritación de la piel, la tracción de los tubos de estimulación, de alimentación, ¿no? La colocación de material de sujeción, el dolor de las articulaciones por un posicionamiento inadecuado, que existan tanto pañal como el posicionamiento de las piernas que generen rigidez, o que existan incluso pliegues sobre la superficie en la que se encuentran, que los pacientes pueden encontrar como dolorosos. Esto genera pacientes irritables, pacientes que no cooperan durante las actividades en las que se necesita su participación, como es la alimentación y el sueño. Manejo no farmacológico del dolor. Ustedes utilizan la solución glucosada.
como un medicamento como tal. También existe la intervención ambiental, es decir, la reducción del sonido, la reducción del estímulo táctil, la contención, el método de contención con cobija, la contención en la posición plegada, el masaje y el posicionamiento también ayudan a disminuir el dolor. La succión no nutritiva, estimulación multisensorial, el contacto piel a piel, que ustedes conocen el método de mamá canguro, la lactancia analgésica con la leche materna y la musicoterapia son intervenciones que pueden ustedes solicitar en pacientes que tengan mucho dolor, que estén ya en proceso de retiro de fármacos opioides, pacientes que tengan enfermedad metabólica ósea, que estén multifracturados, pacientes con estancia hospitalaria prolongada, que no tengan tolerancia al contacto, que tengan gran invasividad y que no se prevea que vayan a resolver pronto estas morbilidades. Son pacientes que necesitan de nuestra intervención para favorecer el neurodesarrollo. Un método muy sencillo que ustedes pueden realizar para disminuir dolor durante los procedimientos que realizan son el método de saturación sensorial, que sigue la regla de las 3 T's: touch, talk y taste. Taste refiriéndose a la administración de glucosa, talk para atraer la atención del bebé y el masaje. En ocasiones los he observado cómo sacan las muestras y es un procedimiento que sí genera mucho nervio por parte de ustedes, pero no hacen ningún tipo de interacción con el recién nacido. Y si ustedes involucran estas estrategias, pueden generar, mayor relajación, por lo tanto, menor dolor y menor lesión durante la extracción. Una vez que ustedes obtengan succión regular y un estado de alerta estable, entonces pueden realizar el procedimiento, pero acuérdense siempre de las 3 T's: touch, talk and taste. Entonces, intervenciones para dolor. Ya tuvimos una clase de manejo y abordaje de las alteraciones de succión en el recién nacido prematuro. Entonces, solamente voy a recordar aquí las intervenciones para las alteraciones de succión, que están presentes hasta en el 70% de los pacientes prematuros y hasta incluso en el 10% de los pacientes a término. ¿Cuáles son las intervenciones que podemos realizar? La intervención prealimentación se puede dar a partir de las 29 semanas a las 31 semanas de gestación, sobre todo en pacientes que tengan un pronóstico de administración prolongada con CPAP, es decir, que no vaya a ser posible destetarlos rápidamente del CPAP. Y entonces ustedes, en vez de estar perdiendo 2 meses de la estimulación oral, pueden solicitar la interconsulta para que se dé una intervención oral prealimentación y entonces la transición a la alimentación sea mucho más rápida y perdamos menos tiempo para que se establezca la succión completa. En recién nacidos de mayores de 32 semanas de gestación o recién nacidos de término que no logren la toma completa, que tengan alteraciones o que tengan datos de alarma, es decir, de saturación consistente, de saturación frecuente, que tengan irritabilidad, que no acepten el dispositivo o incluso que no acepten el seno materno. Se realiza la evaluación clínica y se hace una prescripción específica. No todos los pacientes necesitan los mismos ejercicios. El ejercicio es una medicina y se prescribe como tal. Tiene un tiempo, tiene una frecuencia y tiene un número de veces que se debe indicar para obtener los máximos resultados. Por eso ustedes ven que no existe una plataforma única de ejercicios en la cual yo pegue todas las camas para que dé el mismo resultado, ¿no? Por eso es importante que nos interconsulten cuando encuentren algunas alteraciones que sean recurrentes, para favorecer una prescripción específica y que podamos mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Existen actualmente tecnologías para la evaluación de las alteraciones de alimentación en el recién nacido prematuro, sobre todo, incluso existen ya un sistema completo basado en análisis robótico que permite determinar cuál es la fuerza de succión y la frecuencia y permite determinar cuál es el tipo de chupón que necesita, esto es decir, modulando el flujo y la consistencia, tanto como diagnóstico como tratamiento para mejorar el desarrollo de estos pacientes. Estos sistemas son costosos, pero ya se están implementando. 3.
o 4. Intervenciones para el posicionamiento y el sueño, sobre todo para la prevención de plagiocefalía. Pacientes que realmente tengan tortícolis congénita, es decir, que tengan el esternocleidomastoideo acortado, ya sea con la presencia del pseudotumor en el músculo esternocleidomastoideo o no, son pacientes que necesitan un tratamiento temprano. Si la tortícolis congénita no se trata, puede generar hasta alteraciones faciales. El posicionamiento es adecuado, sobre todo para favorecer el sueño. El sueño es un periodo muy importante para favorecer el desarrollo de nuestros recién nacidos prematuros. Algo que se me pasó comentarles es que el posicionamiento también previene algunas alteraciones musculoesqueléticas. Un posicionamiento inadecuado va a generar rotación externa de caderas, la generación de pie equino y incluso luxación de hombro a largo plazo. Pacientes que tienen mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos que no se les realiza un posicionamiento adecuado, no sé aquí realmente en el Instituto Enfermería tiene mucho cuidado en eso, pero si ustedes trabajan en algunas otras unidades de cuidados intensivos, pueden ver que el posicionamiento no forma parte de las intervenciones que realiza enfermería y esto sí genera, uno, alteraciones en la regulación autonómica, mayor pérdida de energía, mayor pérdida de peso y genera dolor. Otras intervenciones que pueden solicitar son para mejorar la integración sensorial. De acuerdo a los sistemas sensoriales que existen, aquí les muestro algunos como el sistema límbico, el hipocampo, el sistema quimiosensorial en los cuales se encuentra el olfato y el gusto, el sistema somatosensorial, la propiocepción sinestésica y vestibular, el sistema auditivo y visual, son sistemas que se pueden estimular de acuerdo a una dosis y a un tiempo. Es importante, recuerden que les comenté que dentro de los cuidados que favorecían el neurodesarrollo se encontraba conocer del neurodesarrollo. Y esto se resume básicamente en un ejemplo muy sencillo, ¿no? En el por qué no pegamos imágenes de estimulación visual en cada cuna. Primero, porque tenemos que conocer que el sistema visual tiene tres principales fases de desarrollo. En la primera se desarrolla el sistema de melanopsina que les permite detectar a los bebés cuando es día y cuando es noche. Después, el sistema escotópico que les permite detectar cuando hay el contraste entre un color claro y un color oscuro. Y al final, el sistema fotópico que les permite detectar el color. Todo esto se encuentra relacionado con las 10 capas de la retina. Sabemos que a las 40 semanas ya se encuentran todas las capas y aunque no está perfeccionada la visión en cuanto a la profundidad y la discriminación de la velocidad, sí ya son capaces de captar más colores. Entonces, pacientes de menos de 32 semanas, todavía el sistema escotópico todavía no se encuentra completamente desarrollado. Por eso la intervención para el sistema visual en esta etapa es cerrar, colocar los antifaces para simular, ¿no?, el ciclado de la luz, que empiecen a regular la parte de día y de noche. Existe un sistema ya desarrollado en la Universidad de Washington por la doctora Bobby Pineda. Es un sistema que se conoce como sistema SENSE. Nos permite regular o saber qué intervenciones vamos a realizar, a cuántas semanas. Por ejemplo, para pacientes que sean menores de 32 semanas, por ejemplo, para el contacto tenemos estas modalidades. Nos dice que al menos 1 hora durante el día de contacto piel a piel, holding, que es cargado, contacto humano gentil y masaje. Cuando para la parte del sonido solamente conversaciones en voz baja, lectura, cantar, hablar o tocar música suave. Aunque aquí siempre identificando si hay señales de alarma, es decir, o de estrés en el paciente, ¿no? Para la parte del sistema olfatorio se puede, contacto cercano con los padres, las esencias, que las mamás duerman con una toallita y para que se impregne de su esencia, y esta se puede colocar en la cuna del bebé para favorecer el desarrollo del sistema olfatorio. Para el sistema visual no se recomienda, ustedes pueden ver aquí, que no existe ninguna recomendación acerca de favorecer la interacción visual. Incluso aquí tienen un asterisco en la cual se comenta que la interacción visual tiene que dispararse o tiene que
estimularse a partir de las 36 semanas de edad postmenstrual. ¿Qué se tiene que hacer antes? Uno, si logra visualizar la atención, sí, favorecer la atención visual, sobre todo con la interacción humana, cosa que ha disminuido debido a que actualmente utilizamos mascarilla y careta. Los bebés que tenemos en hospitalización nunca han visto una cara humana completa, por lo cual se prevén que existan muchas alteraciones del lenguaje posteriores. Y con respecto al movimiento, pueden ver que no existen las recomendaciones de realizar ejercicio como tal, cuando son menos de 32 semanas, sino que se permite el movimiento libre durante 2 minutos cada vez que se cambia el pañal, y para desarrollar el sistema vestibular, el meser. Estas indicaciones cambian cuando los pacientes tienen más de 36 semanas hasta las 40 semanas, ¿no? Incluso pueden ver aquí, les subrayo, que incrementa el número de horas o el número de tiempo que los pacientes pueden soportar el estímulo y que sí favorece el neurodesarrollo. Otra intervención que se puede solicitar son las intervenciones para la enfermedad metabólica ósea. Ninguna intervención hasta el momento previene fracturas. Ninguna intervención previene fracturas. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es incrementar la densidad mineral ósea. ¿Cuánto tiempo? Existen varios protocolos ya publicados. Antes de solicitar la interconsulta, es necesario que soliciten una radiografía de extremidades para verificar si existen otras fracturas no detectadas y que las pidan que tengan enfoque en hueso. Cuando ustedes piden una radiografía completa, usualmente se centra el foco en lo que son el intestino, el corazón y los pulmones, y eso no deja ver adecuadamente la densidad mineral ósea y la evaluación de las fracturas se vuelve un poco complicada, como en el caso de Alice, ¿no?, que se encuentra ahorita en el 3er piso. ¿Qué radiografías son las que muestran cambios más tempranos y donde podemos evaluar mejor la enfermedad metabólica ósea? Radiografía de muñeca, la muñeca y la rodilla. Ahí vemos el ensanchamiento de las epífisis, estos signos como de deshilachamiento, la disminución de la cortical, que son cambios asociados, ¿no? Ahora, existen varios protocolos. El protocolo que utilizamos aquí en el INPER es el protocolo de Moyer-Miller. ¿A qué se refiere? Son 15 minutos de movilización pasiva con movimientos de propiocepción articular, es decir, movimientos de compresión articular, 5 veces por semana, es decir, una vez 5 días, y esto se da por 4 semanas para empezar a ver el efecto sobre la densidad mineral ósea, pero no medida con marcadores como fosfatasa alcalina. Incluso aquí les muestro una tabla en donde la fosfatasa alcalina específica de hueso no ayuda, es decir, la información es contradictoria, ¿no? Porque hay algunos protocolos que sí tienen un incremento significativo y otros en los que no existe diferencia. Pero aunque sea la fosfatasa alcalina específica de hueso, no es un buen marcador para evaluar la aplicación del ejercicio. Tampoco incluso el propéptido del procolágeno tipo 1 tampoco sirve. Entonces, cuando pidan intervención, no esperen ver corrección de los niveles de fosfatasa alcalina, así como de calcio, ni fósforo o magnesio. ¿Cómo sí podemos ver el efecto? Se realiza a través de ultrasonido de hueso, en lo cual se mide la velocidad. Cuando el hueso, la cortical se encuentra bien organizada y gruesa, el sonido viaja de una forma organizada, pero cuando se encuentra disminuido, el sonido viaja de una forma desorganizada, por así decirlo, y esto nos da una idea, de acuerdo a algún software, para determinar la densidad mineral ósea. Pueden ver aquí en la gráfica la comparación entre el control y el ejercicio. A partir de las 4 semanas, incluso hasta las 8 semanas, es cuando se puede mantener este efecto y se puede dar el ejercicio. ¿Qué es lo que hace? Únicamente estamos incrementando la densidad mineral ósea. Entonces, de acuerdo al programa de rehabilitación, podemos tener varios objetivos. 1, mejorar la disponibilidad, sensibilidad e involucro de los padres. Promover el movimiento y el control postural. Favorecer la regulación autonómica.
mejorar el desempeño durante la alimentación, como coadyuvante en el manejo de la enfermedad metabólica ósea, porque el manejo principal evidentemente es nutricional, la disminución del dolor y una función muy importante, la más importante del servicio, es la evaluación del riesgo neurológico, es decir, determinar qué pacientes tienen más riesgo de discapacidad para que cuando regresen de aquí puedan ser referidos de manera oportuna o pueden ser vistos de manera más pronta en la consulta y poder así prevenir las secuelas de la fragilidad a la cual están sujetos. ¿Qué intervenciones podemos realizar? 1. La enseñanza a los padres, el coaching a los padres es importante para favorecer la sensibilidad y mejorar el apego. El posicionamiento, tanto para pacientes que se identifiquen tortícolis congénita como plagiocefalia, para el sueño, es decir, pacientes muy irritables. De acuerdo a la evaluación, es como se va a diseñar un programa de intervención. Estimulación neuromotora, que ustedes ya conocen, el protocolo de Moyer-Miller para enfermedad metabólica ósea y la estimulación y el programa de estimulación multisensorial. Ok. Ya les había mostrado esta fotografía. Cada mano que ponen sobre un recién nacido es una mano que está modelando el cerebro, ¿de acuerdo? Y es una mano que va a modelar el futuro del neurodesarrollo. Recuerden que el peor enemigo del conocimiento no es no saber, sino pensar que sabemos, ¿no? Porque esto nos impide actualizarnos y nos permite hacernos preguntas. Aquí les dejo mi correo de contacto y ahora sí estoy abierta a preguntas o dudas. Doctora, por ejemplo, en las posturas en los bebitos, siempre me queda la duda cuando están en sus cunas o en las incubadoras a la hora de los cambios de posición. La más adecuada para tenerlos boca abajo, porque a veces siento justo que los lastimamos mucho al extender demasiado los bracitos o flexionarlos de una forma medio extraña. No sé si tenga alguna imagen de cómo los podemos como acomodar para que sea mejor para ellos. No aquí. No aquí, pero se los mando. Ok, sí. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo sí? Recuerden que existen datos también como de estrés, ¿no? Al contacto. Es decir, que el estímulo ya fue demasiado, aunque haya sido poquito, y son señales de estrés. Se las voy a mandar también para que las tengan, porque eso es importante, ¿no? Cuando fruncen el ceño, ¿no? Se ponen rojos, intentan arrancarse o arañarse la cara, el estiramiento de brazos y piernas, además del llanto, son señales de estrés, que también pueden estar asociadas a dolor. Un problema principal cuando los ponen boca abajo es que sobre todo los pacientes que se están recuperando de la enterocolitis o que tienen mucha distensión abdominal toleran muy poco. Pacientes que tienen una mecánica ventilatoria complicada, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que tienen mucha taquipnea, usualmente un mal posicionamiento puede generar sí restricción durante la movilidad, ¿no? De la caja torácica, y eso hace que disminuya la tolerancia. La otra es que durante el boca abajo es importante posicionar adecuadamente la cabeza, es decir, no estamos haciendo el boca abajo para que levante la cabeza, ¿no? O sea, no es el prono para favorecer el tono axial y que tenga un mejor control posterior, sino es colocar el sistema de posicionamiento de una forma en la cual esté realmente envuelto en una posición flexora, en el boca abajo, y de esta forma que no cuelgue la cabeza y que se vuelva incómodo. El boca abajo no les duele en ocasiones, pero no les gusta mucho si dejamos la cabeza colgando o la dejamos sin un adecuado posicionamiento, porque sí estar en un cuerpo en el que te pesa la cabeza y en el que tienes que perder energía para levantarla genera mucha más fatiga, pérdida de peso. Entonces ahí sí hay que cuidar ese punto. La otra es que si el inicio de nuestra intervención es intenso, los pacientes no son capaces de tolerar todo ese estímulo al mismo tiempo, ¿no? Es como si ustedes de repente los metieran en una fiesta de metal, pues saldrían así abrumados, ¿no? Por el estímulo. Okay. Entonces, antes de que los toquen, o sea,
pongan su mano sobre ellos, ¿no? O sea, verifiquen cómo está la respuesta al contacto, sobre todo si fue después de algún procedimiento. El procedimiento más doloroso que soportan los bebés es la exploración oftalmológica. Eso es algo que los altera mucho. Entonces, antes de llegar y, qué bonito bebé, ¿no? Y hay como 3 o 4 personas así que los mueven. Ahí es cuando, si los pacientes no tienen una buena regulación de estados, cuando se pierden un poco de regulación y entonces están irritables. Los cambias en una posición en la cual no están confortables y por eso persiste la irritabilidad, ¿no? Y esta sensación como de dolor. Pero sí, les mando la imagen de un posicionamiento adecuado y acérquense con la enfermería para que les ayuden, sobre todo para la contención, ¿no? Cómo colocar la contención y cómo colocar los nidos. Yo creo que es algo útil. Gracias. ¿Alguien más? Creo que Jessy tiene la mano levantada. Sí. No estoy viendo el chat, no sé si hay cosas en el chat. En el chat no, pero Jessica o alguien tiene la mano levantada. Sí, yo había levantado la mano hace rato, pero ya se solucionó mi duda, no se preocupen. Okay. Lo único es que, doctora, no entendí muy bien cómo es la intervención para la enfermedad metabólica ósea, o sea, cómo es el protocolo, qué movimientos o qué ejercicios se tienen que hacer con estos niños. Ajá. Son los movimientos de compresión articular, por ejemplo, para muñeca, ¿no? Sostenemos la mano con nuestra otra mano aquí. Esta otra mano no se mueve y realizamos la compresión sobre la articulación. No la tracción ni la rotación, porque esos son los movimientos en los que el hueso es mucho más débil y sí podemos generar fracturas. Por eso también es importante que pidan la radiografía inicial para verificar qué zonas son más susceptibles, ¿no? O en qué zonas la cortical está muy disminuida, que pudieran generar un riesgo si no tenemos mucho cuidado. Entonces, movimientos de la muñeca: flexión, extensión, desviación cubital, desviación radial, prono, supinación, y realizamos movimientos de compresión. Usualmente 10 veces por mnemotecnia. Esto va a generar un incremento del tono muscular, una sensación de mejora la propiocepción al mejorar la sensación de dónde se encuentra la articulación, y este estímulo mecánico, si lo ven de esta forma, se convierte en un estímulo bioquímico, ¿no? Hasta llegar al osteoclasto para favorecer o disminuir la resorción ósea. Entonces, por ejemplo, para muñeca, ¿no? Para codo, colocamos nuestra mano debajo del codo y realizamos compresión tomando desde muñeca. Nuestra mano nos permite ir graduando la fuerza con la cual colocamos el estímulo para no favorecer fracturas, y en todo momento ir vigilando cuáles son las señales del paciente durante la terapia, si es bien tolerada o no es bien tolerada. Entonces estamos para muñeca, codo, hombro, también para cadera, rodilla y tobillo. Cuando ellos presentan movimientos de movilidad espontánea, realizamos movimientos de movilidad, de resistencia a la movilidad, para un poco emular, ¿no? El efecto que tienen los recién nacidos prematuros contra el útero, ¿no? Con las contracciones uterinas. Entonces, sí les resistimos el movimiento, los movemos en todos los arcos de movilidad de las articulaciones y realizamos estos movimientos de compresión durante 15 minutos, 5 veces al día, por 4 semanas. 5 veces al día o 5 veces por semana, doctora? Una vez al día. 5 veces por semana. 5 veces por semana. En 4 semanas. 4 semanas. Ok. Muchas gracias, doctora. Okay. Y respecto a lo de la prevención de la plagiocefalia y braquicefalia, porque veo que realmente no los movilizamos tanto en ese sentido y muchos bebés sí tienen alteraciones en la forma del cráneo. Sí. Recuerden que, sobre todo para los recién nacidos prematuros, la dolicocefalia es común, ¿no? Eso es muy, muy, muy común. Si ya identifican que existe una desviación, entonces es importante enfatizar que existe un posicionamiento adecuado en el nido, pero que existe una movilización frecuente. Ahora,
pacientes que tienen ventilación bajo, por ejemplo, ¿no? O que tienen CPAP, o son pacientes que usualmente no los mueven mucho, también si no tienen muy buena estabilidad hemodinámica, ¿no? Pero una vez resueltas estas condiciones que son muy agudas, que impiden una movilización frecuente, son pacientes que son fácilmente de recuperar. Entonces, si los identifican, nada más hay que poner que tiene ahí plagiocefalia, que es dentro de hospitalización se refuerce la parte del posicionamiento y el cambiado de posición de manera frecuente. La alimentación del otro lado, ¿no? Es decir, si están volteando siempre hacia el lado derecho, que eso es una preferencia postural básicamente como el 80% de los prematuras, que los alimenten, por ejemplo, del lado izquierdo, y nada más colocar esa parte, sí que la tengan en mente para la enseñanza de los padres cuando se llevan a los bebés a casa. Eso es un punto. Y sería uno de los objetivos también de solicitar una interconsulta de rehabilitación al egreso. Ok, gracias. Doctora, y respecto a la contención, bueno, siempre tenemos los nidos, pero hay bebés a los que los detienen como con una cobijita, no sé, en los brazos, en las piernas, como para que estén moviéndose menos. ¿Eso se recomienda o es mejor dejarlos más libres? Si están irritables por dolor, sí. Ajá, ok. Entonces, sí, o sea, uno de los métodos es la contención con cobija, la contención en la posición plegada, el masaje y el posicionamiento. Sí, es adecuado, sobre todo o sea, no los podemos abrazar, entonces los abrazamos con cobija, ¿no? Ok. No sientan que es cruel, ¿no? Es parte de, sí les ayuda mucho a regular tanto su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca y disminuir el dolor. Gracias. A ustedes. Bueno, entonces les voy a mandar esta información, traten de leer, y bueno, les deseo la mayor de las suertes para su examen. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.